Pero nadie se imaginaba lo que vendría después. El nuevo papa no era italiano, ni africano, ni europeo. Era estadounidense con el corazón puesto en América Latina. Robert Francisco Prevost, ahora conocido como León XIV, acaba de hacer historia, y no solo por ser el primer papa nacido en Estados Unidos, sino por su perfil inesperado. Un misionero que vivió en Perú, que evitó el poder durante décadas y que sin embargo ahora lo concentraba todo. Pero ¿quién es realmente León XIV? ¿Cómo pasó de ser un joven católico en Chicago a sentarse en el trono de San Pedro? Aquí te lo contamos todo, lo que nadie te ha contado. La vida, las decisiones y los secretos del nuevo papa que está sacudiendo los cimientos del Vaticano. Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1995 en Chicago, Estados Unidos, hijo de una familia católica de clase media. Creció en un entorno tradicional donde la fe era parte del día a día, pero nadie imaginaba que este niño tímido acabaría liderando la iglesia más poderosa del planeta. A los 18 años entró al seminario de los agustinos en la ciudad de Villanova. Estudió matemáticas, pero lo que realmente lo movía era la vida religiosa. Con apenas 27 años fue ordenado sacerdote y enviado al otro lado del continente, a Perú. Aquí empieza el primer giro dramático en su vida. En vez de buscar una parroquia cómoda en Estados Unidos, se internó en zonas rurales de Perú, trabajando con comunidades indígenas, enfrentando pobreza extrema y viviendo de forma austera. Durante más de 15 años fue simplemente el padre Robert, caminando descalzo entre pueblos, sin luz eléctrica, dando misa bajo los árboles y aprendiendo español con acento andino. Esa etapa lo marcó profundamente. En entrevistas privadas que ahora toman un significado completamente diferente, decía que en Perú fue donde comprendió el verdadero significado de ser iglesia y no una institución, sino una comunidad que resiste, que lucha, que acompaña. Aunque Prevost jamás buscó ascender, sus superiores sí lo notaron. En 1999 fue llamado a Roma y elegido prior general de la Orden de San Agustín, un cargo internacional. A diferencia de otros líderes religiosos, su estilo no era para nada pomposo. Al contrario, mantenía una rutina monástica, sin lujos, sin redes, sin escándalos, pero con resultados. Luego de años en ese cargo, cuando podría haberse retirado tranquilamente a enseñar a universidades católicas, el Papa Francisco lo mandó de regreso a Perú, esta vez no como sacerdote, sino como obispo de Chiclayo, una diócesis marcada por el abandono. Y allí Prevost hizo lo inimaginable y limpió el nombre de la iglesia. Todo esto sin cámaras, sin prensa, sin campaña. Para muchos eso fue lo que más llamó la atención de Francisco, un líder efectivo sin ansias de protagonismo. El Papa Francisco lo nombró prefecto del dicasterio para los obispos, es decir, el hombre que elige y nombra a todos los obispos del mundo, un cargo de poder brutal que Robert asumió con su clásica actitud silenciosa. Desde allí comenzó a influir en la iglesia global, sin que nadie se diera cuenta. Mientras los reflectores estaban sobre los cardenales mediáticos, Prevost tejía una red de obispos con visión pastoral, social y espiritual, seleccionados con cuidado, alejados del clericalismo. Muchos dentro del Vaticano empezaron a decir en voz baja: este hombre está construyendo la iglesia del futuro. Y algunos, más osados, murmuraban en latín: Papa Vile, pero él no hablaba de eso. Él no se dejaba ver en eventos públicos. En una entrevista escrita poco antes del cónclave dijo: el liderazgo no es gritar más fuerte, es saber escuchar en silencio.
La muerte del Papa Francisco abrió la puerta de un cónclave anticipado. Desde el inicio los nombres que sonaban eran otros: el italiano Zuppi, el africano Turkson, el canadiense Lacroix, pero en cada votación secreta el nombre de Prevost ganaba más fuerza porque representaba el equilibrio. No venía de los extremos ni del protagonismo, era norteamericano, pero también latino, tenía experiencia pastoral, académica y de gobierno, y lo más importante, no tenía enemigos visibles. El 7 de mayo de 2025 fue elegido en la cuarta votación para aparecer en el balcón del Vaticano. Millones de personas en todo el mundo buscaron su nombre en Google. ¿Quién era este papa de voz tranquila que hablaba un español andino y un inglés perfecto? Tomó el nombre de León XIV en honor a un papa reformista del siglo XIX. Su primer mensaje fue breve, pero directo: soy un hijo de América, un hermano de todos y un servidor de los últimos. La historia de León XIV no es la típica de los pontífices del pasado, no es una teología bíblica ni un político de pasillo, es un hombre que caminó entre pueblos olvidados, que sirvió en silencio y que ahora tiene en sus manos el destino espiritual de más de 1.000 millones de personas. Aunque León XIV nació en Estados Unidos, su alma parece forjado en los Andes peruanos, y eso marca una diferencia enorme respecto a sus predecesores. Mientras muchos papas han llegado al poder desde el corazón de Europa, León XIV trajo consigo mismo una mezcla cultural única: la lógica práctica estadounidense y la sensibilidad social latinoamericana. Esa combinación, que podría parecer contradictoria, se refleja en sus primeras decisiones como papa. Todo eso en menos de una semana, pero no todos están contentos. Desde que fue elegido, León XIV ha despertado resistencias silenciosas en sectores tradicionales del Vaticano. Algunos cardenales ven en él una continuidad de las reformas de Francisco, pero más discreta y más radical, porque mientras Francisco hablaba de una iglesia pobre para los pobres, León XIV parece querer ejecutarla sin tanta retórica, pero con medidas concretas. Ya se habla de una estructura del IOR, el llamado Banco del Vaticano, de auditorías internas de diócesis millonarias y de una revisión global de los criterios para nombrar obispos. Todo esto inquieta y mucho a ciertos poderes ocultos que han hecho fortunas y carreras políticas dentro del clero.